Ok, vamos a empezar la clase del día de hoy de la materia de aprendizaje complejo. El subtema es el de observación, correspondiente al número 5 de su programa. En este tema en particular te ponen tres ejercicios. Uno tiene que ver con que entiendas qué es la observación, cuál es su método, los instrumentos que puedes realizar. El segundo tema tiene que ver con las bases epistemológicas y el tercero te pide la creación de un ejercicio de evaluación. Vamos paso por paso. Primero, en la observación, en el caso de nosotros, lo utilizamos como un instrumento de detección, porque no es lo mismo que nosotros hagamos un análisis de observación a que una persona nos proponga o nos diga lo que observa por las circunstancias que tiene cercanas. Ejemplo, ¿no? Un maestro te puede decir, te puede definir que tal vez un alumno, una alumna está en cierto parámetro de conducta y su estrategia o su forma de señalarte cuál es la situación, pues viene dado desde el punto de vista de su ejercicio. Sin embargo, no siempre podemos dar por sentado que se entiende en el lenguaje que nosotros estamos hablando. No se entiende lo mismo un problema de aprendizaje desde el punto de vista educativo que desde el punto de vista psicológico. Cuando existen problemas en el aula, y en esto quiero recargar mucho porque quiero que le pongan atención al estudio de caso que te piden. Cuando te dicen que tenemos la circunstancia específica de aprendizaje de un alumno, nosotros tenemos que comprender que esa es una observación que está haciendo un participante. Desde su ejercicio puede darte un punto de vista, puede desarrollar una teoría respecto a cómo observa a la persona, pero nosotros tenemos que considerar lo que en realidad está pasando como fenómeno psicológico. Entonces, regresando al ejemplo, ¿no? Un maestro te puede decir que existe un problema de aprendizaje con un alumno, con una alumna, pero quizás no necesariamente un problema de aprendizaje es un problema psicológico, o no necesariamente solamente se va a abarcar en el aprendizaje. Puede ser que sea una situación que se explica a través del medio en el que se desenvuelve, en el contexto, o puede ser respuesta a estímulos o a circunstancias que solamente suceden en ciertos contextos. Por ejemplo, en cierta clase, a lo mejor un alumno puede presentar problemas en cierta materia y no la presenta en otras materias, y tal vez eso se explique por el profesor, por el contenido de la materia, por la connotación que tiene la materia, etc. Entonces, observar significa detectar. Cuando los psicólogos hacemos ejercicio de la observación, estamos detectando. Para que tú entiendas lo importante que es esto, te lo voy a contextualizar en otros aspectos. En gran parte de lo que nosotros tenemos que hacer es la definición y la detección de una circunstancia, y eso se hace a partir de que tú hagas una detección de los detalles de lo que tú estás de lo que estás experimentando, de lo que estás observando, y que esto te puede funcionar como una forma de poder decir si la circunstancia es debido a una situación X o a una situación Y. Entonces, lo primero que tienen que saber es que estas observaciones vienen con una argumentación profesional. No es una injerencia, no es una suposición, no. A ver, me detengo aquí. Paso número 1. ¿Cómo es que se hace realmente una observación? Para que sea útil, y ahí te lo maneja también el documento, tienes que primero definir cuáles son las características que vas a meterte a observar. A ver, déjenme revisar. Por ejemplo, en el caso de... a ver, denme un momento. En el caso de Laura en particular, te está diciendo que
Tiene problema para la resolución de problemas complejos, transferencia de conocimientos, autorregulación, etcétera. Bueno, para empezar, un profesor difícilmente te va a dar tan explicado el punto. Realmente eso es parte de lo que nosotros hacemos, ponerle ese tipo de palabras. Pero bueno, lo primero es definir eso. Dice, Laura es una estudiante de 14 años que cursa el tercer año de secundaria con un enfoque en el desarrollo cognitivo a través del aprendizaje autorregulado. Su rendimiento académico ha sido regular, pero los profesores notan que su progreso en áreas relacionadas al razonamiento lógico matemático y la resolución de problemas es más lento en comparación con otros estudiantes. Fíjense bien, para empezar aquí te está diciendo que la escuela es más como de un proceso de autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que impone más como, o le da más peso a que el alumno desarrolle la propia estrategia y habilidad para el aprendizaje, es decir, metacognición. Y que esto probablemente te esté dando ya un indicador de cómo puedes hacer tu primer estrategia. Para empezar, te está diciendo que lo resuelve más lento, te está diciendo que muestra dificultad. Aquí yo tengo un poco de problema porque realmente para que nosotros podamos definir realmente un programa de intervención de técnicas a partir de este caso, se requieren más detalles. El nivel de detalles que te dan no es necesariamente todo lo que necesitamos saber. Pero bueno, vamos a partir con lo que te dice el ejercicio y quiero hacer hincapié aquí para que vayan viendo cómo hay que irlo desarrollando. Dice que durante las clases muestra dificultades para organizar sus ideas cuando tiene que resolver problemas complejos. Aunque participa activamente y toma notas, sus respuestas suelen ser poco estructuradas y no siempre logra completar las tareas de razonamiento abstracto. Ahí tienes el primer detalle. ¿Qué les pido que diseñen en sus programas? Esta parte de detectar, digamos, cómo es que resuelve las operaciones de pensamiento abstracto. No te está diciendo que no lo hace, no te está diciendo que también sea alguien con algún tipo de impedimento, te está diciendo que le cuesta trabajo, que hay dificultad, pero no te está diciendo que no lo puede hacer. Ahora, si ya te dieron las indicaciones de que es en la materia de matemáticas y si ya te dieron los detalles de que tiene que ver con problemas complejos, desde ahí tienes un punto de partida. Lo más probable es que lo que necesitas observar o el instrumento que necesitas fabricar es hacia la detección de cómo procesa lo abstracto. Por eso vimos en sus trabajos viene la parte del desarrollo cognitivo de Piaget, porque te está diciendo que a ciertas edades desarrollan ciertas habilidades. Ella, por lo que observan, ya está en una edad de poder desarrollar pensamiento abstracto. Entonces, tiene dificultad, lo hace, pero no con tanta certeza en todas las ocasiones y no con la misma velocidad. En exámenes de matemáticas, Laura no siempre suele transferir lo que ha aprendido en clase a contextos nuevos o situaciones inesperadas. En este ejercicio en particular, te está diciendo que hay una dificultad de encontrarle aplicación a lo aprendido. Desde aquí te está dando toda la clave de lo que tienes que detectar, que te lo digo rápido. Lo que tendrías que detectar es cómo su pensamiento abstracto es que cómo funciona, cómo lo utiliza y para empezar, si es que hay una comprensión completa de lo que significa aplicar los conocimientos aprendidos en matemáticas en situaciones o contextos de evaluación. Entonces, lo que yo como psicólogo, por ejemplo, podría buscar en Laura es encontrar la forma de cómo opera su pensamiento en este sentido, en las abstracciones. Dice, en un intento por apoyar profesor de matemáticas, aplicar áreas, shalala. Dice que el profesor te dice que necesita diseñar un instrumento de medición que evalúe la manera detallada de manera detallada el desarrollo cognitivo de Laura en cuanto a las siguientes áreas.
habilidad para la resolución de problemas. ¿Cómo puedes medir esta capacidad de resolución de problemas? ¿Cómo lo podrías hacer en alguna de las escalas que ya has visto en este curso que puedes utilizar? Se me ocurre, por ejemplo, que tú puedes utilizar una escala autoaplicada para poder detectar el funcionamiento del pensamiento abstracto en particular. Se me ocurre que yo hago un cuestionario, se me ocurre que lo hago de 10 ítems. Bueno, ejemplo, o sea, no le estoy diciendo que lo hagan así. De hecho, deben diseñarlo en consideración de lo que ustedes harían en particular. Y a lo mejor ahí le puedo yo poner como una pregunta que en particular requiera una respuesta en un parámetro que yo pueda medir, ¿sí?, en cuanto a la comprensión de la afirmación. Te dice, habilidad para la resolución de problemas complejos. Yo en mi pregunta número 1 puedo poner una situación hipotética que implique precisamente un problema complejo. Y en las opciones de respuesta, yo podría estarle dando las opciones para que me defina qué tanto comprendió la forma de... o qué tanto puede comprender cómo resolver ese problema en particular. A ver, se me hace difícil explicarles sin darles la respuesta, pero lo voy a poner en respuesta. Pregunta número 1. En un salón de clases el profesor está enseñando acerca del sistema solar y te está explicando que la velocidad de la luz viaja del sol, la velocidad del sol viaja a la Tierra en una constante de shalala, 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 y a lo mejor ahí tú detallas toda la explicación de lo que pudiera llegar a ser una ecuación que incluya la distancia del sol con la Tierra, la constante de la velocidad de la luz, y que pueda responder la persona cuánto tiempo tarda en llegar la luz a la Tierra. Esto es un problema complejo porque incluye el pensamiento abstracto. No podemos hacer realmente, bueno, sí podemos, pero no necesitamos instrumental para medir la velocidad de la luz, ¿no? Necesitamos instrumental para medir la distancia que es directamente de la Tierra hacia el Sol. Pero lo que sí podemos es, con el pensamiento abstracto, imaginarlo. Y imagínense que la imaginación es una pizarra donde puedes meter todo tipo de contenidos, puedes poner todo tipo de prácticamente cualquier cosa en la imaginación puede tener cabida, todo lo que pueda incurrir en cuanto a pensamiento humano y la facultad de crear ideas. Entonces, digamos, yo en el propio problema pongo como la situación que requiere que haya pensamiento abstracto para poder entenderlo, y a lo mejor puedo poner opción número 1, la fórmula, para que la misma persona haga la fórmula y conteste la respuesta correcta. U otra situación menos estresante y que es igual de compleja, yo puedo poner, digamos, con estos parámetros o este ejemplo muy sencillo de lo que pudiera llegar a ser evaluar algo así, el cálculo de la velocidad de la luz, puedo ponérselo como ¿qué tanto entendiste esta afirmación? ¿La entendiste por completo? De 9 a 10. ¿La entendiste tal? Del 8 al 7. ¿O qué tanto serías capaz de resolver esta situación, ¿no? ¡Pum! Y entonces ya te pones en un parámetro donde puedes evaluar numéricamente en una escala autoaplicada que la persona mida la definición de, el alcance de su pensamiento en el sentido abstracto, y ahí te puedes dar cuenta hasta en la construcción de ese instrumento si te está entendiendo o si no te está entendiendo. Por supuesto que esto es como para el ejercicio académico, para lo que te pide, pues digamos, la plataforma y su ejercicio. Pero ya hablando en temas concretos, ¿cómo se puede hacer para evaluar el pensamiento abstracto de las personas?
hay instrumentales específicos que podríamos aplicar. Aquí lo que te pide es que tú seas capaz de crear tus propios instrumentos y me parece que eso sí es correcto y es apropiado, porque al final eso es lo que se tiene que hacer en temas de aprendizaje. Cada situación de aprendizaje es particular, pero te pongo ese ejemplo para que entiendas, ok, ya detecté como una parte de lo que yo quiero medir, en particular lo que al profesor le interesa medir. Bueno, en una escala autoaplicada ya te dije lo que podrías empezar a diseñar para poder hacerlo. Ahora, en otro caso, por ejemplo, puedes llegar a hacer una observación donde tú puedas comprender cuál es el proceso que hace la persona a la hora de resolver un problema de este tipo. Puedes poner un problema matemático, por ejemplo, que requiera pensamiento abstracto, etcétera, y ver de qué manera la persona se comporta frente a la situación. Si lo comprende, si no lo comprende, si empieza de inmediato, si no empieza de inmediato, si pide ayuda, si no pide ayuda. Todo eso son datos relevantes porque al final te va a decir cuál es la disposición de la persona para resolver el problema. En una situación real incluso podrías darte cuenta ahí si puede ser que hasta el problema de resolución no tenga que ver con el pensamiento abstracto. Se me hace un poquito ya muy adelantado que un profesor sepa definirte eso. Quizás hasta puede ser una resistencia hacia las matemáticas de forma general y eso le cuesta trabajo en realidad a la mayoría de las personas. Pero bueno, estamos hablando de la situación hipotética para tu ejercicio. Sin embargo, sí quiero que consideres la situación real, porque en muchas de estas ocasiones no va a haber como tan explícita la forma en que te expliquen qué es lo que vas a querer medir. Entonces, ¿yo qué haría si la situación de Laura fuera real? Antes de tomar como entendido o aceptado por completo también la situación que ofrece el profesor, incluso yo podría encontrar información acerca de por qué el profesor hace esta deducción a través de indagar, digamos, dónde considera él que tiene esa dificultad. Laura te dice en respuesta a, digamos, no hace los ejercicios de manera tan eficaz como los demás, pero tendríamos que sacar una estadística. Ok, pero si se le da más tiempo, ¿sí lo puede resolver? Si se le da una instrucción autodirigida o que se le dé una instrucción más personal, ¿lo puede resolver? Porque te está diciendo que es una escuela con un enfoque de aprendizaje, digamos, autoadiestrado. Pero no todas las personas necesitamos, o no todos podemos aprender o desarrollar aprendizaje por nuestra cuenta. Necesitamos a veces que nos lo expliquen de otra manera. Entonces, bueno, te lo pongo en esos contextos para que tú comprendas que en realidad, pues sí son, en el campo real, son más variables las que se pueden considerar. Siguiendo el otro punto, dice la capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones. Digamos, en matemáticas se da mucho que aprendas una habilidad. Restar, sumar, hacer una ecuación. Dice que es ¿qué? Secundaria, pero no creo si segundo o tercer año de secundaria. Entonces ya se supone que podrían resolver, por ejemplo, mínimo común múltiplo, ¿cómo? Sí, el mínimo común divisor y el máximo común denominador. No me acuerdo cuáles son esas mediciones. No, hace mucho que no reviso mate. Pero, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo, ¿no? Tú puedes hacer una escala o digamos un examen donde puedas poner ejercicios que tengan que ver con esos conocimientos que ya aprendió, pero donde los tenga que transformar en una situación real. Digamos que en vez de poner como la tabla, los números y la forma sintética de resolverlo, tú se lo puedes contextualizar. Le pones y esto hacen mucho o hacían mucho en algunos contextos educativos para que las personas aprendieran matemáticas. No te enseñan solamente 2 más 2 es igual a 4,
te dicen, si fulanito de tal tiene 2 manzanas y otra persona tiene 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tienen en total? O sea, siguiendo esa lógica, tú puedes evaluar si la persona puede transformar los conocimientos que ya tiene en situaciones nuevas, si sabe aplicar los conocimientos, probando la medición de la forma en la que responden ante la transformación de la información. Y eso sí, por ejemplo, puedes hacer un instrumento muy detallado respecto a lo que son las habilidades en particular de la persona. Incluso yo lo que sugiero es que nos falta saber cuáles son los temas en matemáticas en particular que son cuestión de dificultad. Ya sé que es el pensamiento abstracto, pero todo matemáticas es abstracción. Las matemáticas no trabajan sin la parte del pensamiento abstracto. Necesitas hacer esa comprensión porque al final la mayoría, o bueno, las operaciones matemáticas se deben resolver a nivel de pensamiento. No lo haces, no sumas 240 más 240 agarrando 240 cosas de algo, 240 pelotas más 240 y las sumas todas, ¿no? Por eso les digo que como que el ejercicio le faltan detalles, honestamente, pero te estoy dando las claves para que lo puedas resolver. Y me estoy centrando aquí porque veo que igual les cuesta algo de trabajo, o no sé, porque les faltan a algunas personas resolverme esta actividad. Entonces, desde aquí quiero partir con qué es lo que deberías realizar. Yo, por ejemplo, haría eso de investigaría qué se hace en matemáticas en tercer año de secundaria, revisaría qué tipo de contenidos se pueden contextualizar, se pueden poner con personas y con situaciones que para el individuo puedan ser situaciones cotidianas o de la vida diaria, y sobre esa contextualización yo pediría una respuesta. Así yo vería si la persona tiene esa capacidad de transformar el conocimiento. Bueno, eso es lo que yo haría. Ustedes, con toda su formación e información, pueden proponer formas diferentes de evaluarlo, pero al final estamos evaluando lo mismo. ¿Qué es lo interesante de que aprendas a hacer tus instrumentos de evaluación? Que realmente no van a ser los mismos tal vez entre todos, pero todos vamos a medir lo mismo. Eso es lo interesante. Y como psicólogos tenemos esa habilidad y esa facultad de crear instrumentos que sirvan como una guía orientativa de la evaluación de estos procesos psicológicos. La última área dice estrategias de autoevaluación y autorregulación durante el proceso de resolución de problemas. Bueno, ¿cómo se los puedo explicar? Lo que básicamente te estoy diciendo ahí es que necesitamos saber qué tanto la persona es consciente de su propio proceso de aprendizaje. Cuando dice autoevaluación es que la persona defina su desempeño, y ahí puede ser una clave, ¿no? Si la persona define su desempeño como óptimo, como tal vez no óptimo, puedes aplicar también una escala ahí autoaplicada para que la persona te defina cómo se siente respecto a su desempeño de aprendizaje, qué tanto considera que sabe acerca de los temas de mate en particular. Y cuando dice autorregulación, quiere decir qué tanto la persona es consciente de lo que necesita para aprender. ¿Qué tanto la persona es consciente de lo que necesita para aprender? Si identifica que tiene un problema con matemáticas, ¿qué tanto la persona es consciente de las estrategias que podría desarrollar para poder aprender? Digamos, yo les decía hace un momento, o sea, habla con el profesor, le pregunta, necesita, tal vez aprende mejor si un compañero le explica, tal vez aprende mejor si se trabaja desde un área con un tutor. El sistema de tutorías puede ser también una respuesta hacia esto. Al final es que tú diseñes un instrumento que te permita ver esas tres áreas, ¿no? Dice, sin embargo, tiene dudas sobre cómo seleccionar los indicadores adecuados para medir estas habilidades y sobre qué tipo de instrumentos de medición sería el más apropiado para captar los datos necesarios de manera precisa. Te dice, en este estudio de caso debes ayudar al profesor a diseñar un instrumento de medición integral. Ya te están diciendo qué quieren.
Para evaluar el desarrollo cognitivo y las habilidades de aprendizaje autorregulado de Laura, el diseño debe cumplir con los principios de validez y confiabilidad y debe centrarse en las áreas clave mencionadas. Paso 1, definir los constructos a medir. Y ahí te dice, ¿qué significa? Bueno, dice primero, debes identificar y definir claramente los constructos que son medidos. Considera aspectos como, antes de meternos a eso, quiere decir que tú también entiendas cuáles son los puntos clave que debes aprender del alumno, o de la alumna, de Laura, para que tú sepas hacia dónde orientar el esfuerzo evaluativo. No, si yo estoy midiendo el pensamiento abstracto, de nada me va a servir medir el pensamiento lógico, matemático, bueno, en parte se relaciona, ¿no? Pero específicamente si el problema es el pensamiento abstracto, tal vez el pensamiento mágico, por ejemplo, o un pensamiento de diferentes tipos, pues no me sirvan, no los necesito calcular. Ya tengo específicamente qué quiero medir, pero para esto dice, debes considerar qué significa cada cosa. Dice, ¿qué significa resolución de problemas complejos en este contexto? En el contexto de secundaria, resolución de problemas complejos es que impliquen variables que requieran razonamiento humano, que requieran la capacidad de deducción e inducción, pensamiento que te refiera hacia un sentido o una respuesta en particular. O sea, esto no te lo dice acá, pero a nivel secundario es eso. Lo que estamos viendo es cómo utiliza el pensamiento sobre situaciones que requieren razonamiento, que no las puede resolver una persona, por ejemplo, de menor edad, pero que una persona de esta edad sí lo pueda resolver. ¿Cómo se manifiesta la transferencia de conocimientos en el comportamiento de Laura durante clases? Aquí yo podría decirles que la opción es hacer un diseño de observación. ¿Cuáles son sus hábitos de aprendizaje en la clase de matemáticas en particular? Cuando dice cómo se manifiesta la transferencia de conocimientos, en pocas palabras te dice cómo trabaja en clase. Eso es todo. ¿Cómo trabaja en clase y por qué trabaja de la forma en la que trabaja? Porque transferir los conocimientos no es otra cosa más que usarlos. Transferirlos es utilizar eso que aprendí para resolver algo en específico. Entonces, yo podría observar cómo se da una clase y en la observación ver si Laura está tomando notas, si no toma notas, si está poniendo atención, si no está tomando atención, si está hablando con compañeros, si no lo hace, si pregunta, si no pregunta, etc. Paso número 1, explicar el tema, ver cuál es la forma en la que adquiere el conocimiento, cómo trabaja, cómo se adiestra con el conocimiento. Paso número 2 tiene que ver con cómo hace esa transferencia, es decir, en una clase de matemáticas te explican el tema y luego te piden los ejercicios. Los ejercicios son la transferencia de conocimientos, entonces ya puedes ahí ver cuál es su método de resolución del ejercicio en particular, si está tomando notas, si tiene una hoja de cálculo, si lo hace nada más con el pensamiento, si requiere algún tipo de apoyo de algún compañero, etc. Entonces todos esos son datos que podemos medir. ¿Qué indicadores pueden medir la autorregulación y la capacidad de Laura para autoevaluarse mientras resuelve problemas? Los indicadores de autorregulación tienen que ver con la atención, el pensamiento y el lenguaje, digámoslo así. Si está poniendo atención, ¿okay? ¿Cómo es que se resuelve la parte del pensamiento? Es decir, ¿cómo lo entiende ella? A eso va con la autorregulación. ¿Y qué tanto es comprensible para ella lo que sabe y lo que no sabe? Es decir, ¿qué tanto sabe en una clase? ¿Dónde necesita aprender más o dónde necesita preguntar más? Hay algunos alumnos en el escenario real que no es que tengan problemas de aprendizaje como tal, es que a lo mejor tienen pena de preguntar y si preguntaran se les resolverían las dudas porque no todos aprendemos en el mismo lenguaje. Y ese es el tercer punto que yo les considero importante en la autorregulación. Cómo comunican la participación en la clase. Digamos, yo me he encontrado en el escenario real que no es que no sean alumnos que no sepan, sino que sabrían si se animaran a realizar la pregunta en particular y a veces es ahí donde se detienen y no la hacen. Entonces, la autorregulación tiene que ver con cómo utiliza su mente, básicamente.
Y el otro punto, ¿cómo puedes garantizar que estos constructos definidos realmente reflejan las habilidades que necesitas medir en el caso de Laura? Bueno, ahí tengo una crítica muy fuerte porque pues, realmente yo, para decir como psicólogo que yo puedo garantizar que mis constructos están bien definidos, necesito más información, no hay la suficiente, honestamente. Pero ustedes tienen que resolverlo porque al final es su ejercicio. Entonces, ¿yo cómo les sugiero que lo hagan? Que tomes en cuenta lo que sí sabes del documento y que lo enlaces a un instrumento de evaluación. Que no le metas más ni menos, sino que te bases en lo que el profesor te está diciendo. Si tú te basas en lo que el profesor te está diciendo para realizar tu instrumento, esa es la fiabilidad, en el sentido de que estoy atacando el verdadero problema. Lo que aquí se dice que es el verdadero problema. El paso 2 dice seleccionar indicadores o variables con los constructos definidos. El siguiente paso es determinar indicadores observables y medibles que sirvan para evaluar cada uno de los constructos. Debes proponer al menos 2 indicadores por cada constructo. Y ahí te dice, ejemplo, para medir la resolución de problemas complejos podrías utilizar indicadores como el tiempo dedicado a la resolución de un problema o el número de pasos concretos en la secuencia de resolución. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Ya hablamos hace un momento en el paso 1, de cuáles son las características de la situación que quiero detectar. Ahora es cómo lo quiero detectar. Te están dando 2 indicadores, te voy a dar otros. El tiempo, pues sí, es un paso importante para ver cuánto hay de participación en cuanto a la resolución del ejercicio. El número de pasos correctos en la secuencia de resolución, es decir, en el método o en la forma en la que lo describe, realmente está siguiendo los pasos como el método lo implica, porque eso te va a decir si el resultado va a estar bien o va a estar mal. Además de esto, yo creo que también tiene que ver con la disposición. Esto yo creo que sería también un tipo de constructo que yo utilizaría. La disposición a resolverlo, o sea, que realmente tú midas la forma en la que se presenta Laura a la hora de resolver un problema. Si la disposición o la motivación desde un principio es baja, pues es obvio que va a tener un desempeño irregular con respecto a los demás. Entonces te dicen mucho, métete a medir la parte del proceso cognitivo, sí, pero acuérdense que la gran parte del aprendizaje tiene que ver con la motivación y con la identificación de objetivos por parte de la persona. Si yo no estoy motivado a aprender algo, pues me puedes medir todo lo que quieras, pero pues si no es que tiene que ver con un problema de motivación, y es que si tú no lo sabes identificar también ahí, pues bueno, se te puede pasar. Pero como vamos a hacerlo muy técnico, como te lo piden muy técnico, entonces básate como en constructos que puedas medir el tiempo, los pasos, el número de ejercicios que entrega, los promedios, básate en lo que puedas medir. Pero de acá te digo que en realidad el aprendizaje es más complejo. Paso 3. Diseñar el instrumento de medición. Con los indicadores seleccionados, diseña un instrumento de medición que permite evaluar estos aspectos. Considera si el instrumento será cuantitativo, es decir, escalas, puntuaciones numéricas o frecuencias, o cualitativo, descripciones detalladas de conductas, análisis de errores en el proceso de resolución de problemas. Yo que te digo que pues un instrumento bien hecho tendría que considerar ambas cosas. Por ejemplo, podrías diseñar un cuestionario con preguntas abiertas para Laura, una lista de verificación para que el profesor observe y registre el desempeño de Laura durante la resolución de problemas. También puedes proponer una combinación de instrumentos como una rúbrica de evaluación de proceso y una prueba estandarizada de transferencia de conocimientos, es decir, un examen. Así de simple. ¿Qué tipo de instrumentos de medición es el más adecuado para captar tanto los aspectos cognitivos como los relacionados con el aprendizaje estratégico? Bueno, aquí yo te pido que para términos del ejercicio lo resuelvas así. Para mí sería no un 10, un 11, que pudieras diseñar algo que sea una escala numérica. Por ejemplo, puedes fabricar una escala dirigida hacia Laura para que ella misma evalúe su desempeño. Puedes hacer una escala para el profesor para que él mismo detecte la conducción de Laura dentro de la resolución del problema o dentro de clases.
y ambos pueden ser instrumentos que tengan validez respecto a este particular problema que te están diciendo. Dice paso 4, validar el instrumento. Reflexiona sobre cómo podrías garantizar que el instrumento que diseñaste es válido, si mide lo que realmente debería medir y confiable. ¿Qué pasos tomarías para evaluar la validez y confiabilidad de tu instrumento antes de aplicarlo? ¿Qué problemas podrías anticipar y cómo los abordarías? Miren, el principal problema con la medición psicológica en los procesos de aprendizaje es el entendimiento. O sea, el entendimiento podría ser un obstáculo. Si tú usas un lenguaje que Laura no entienda, si tú haces un instrumento como muy técnico, yo siento que ese podría ser un tipo de problemática. Sin embargo, el instrumento más adecuado siempre va a ser el más sencillo o el más entendible para resolver la situación en particular. Si tus cuestionarios están bien diseñados, es porque van a ser entendibles para que los resuelva tanto Laura como el profesor. Digamos que aquí con el lenguaje que te hablan, pues lo entendemos nosotros porque somos los psicólogos, pero tienes que contextualizar la información para que la entiendan las personas. Entonces, yo diría que un buen instrumento, además de que es válido, o sea, su validez es porque estás utilizando fundamentos teóricos y objetivos reales, es válido porque tú diseñas un instrumento acorde a objetivos y acorde a una escala que ya se ha utilizado antes, y es confiable porque es entendible, porque lo puede entender la persona que lo va a resolver. Si tú tienes eso, pues prácticamente tu instrumento es válido. Análisis de resultados, simulación. Una vez que hayas diseñado tu instrumento, describe cómo analizarías los datos que se obtendrían con él. Imagina que ya tienes resultados hipotéticos de Laura y reflexiona. ¿Qué decisiones tomarías con base en los datos obtenidos? ¿Cómo podrías interpretar los resultados para planear una intervención educativa? ¿Cómo los resultados obtenidos a través del instrumento de medición ayudarían a mejorar el desarrollo cognitivo de Laura y sus estrategias de autorregulación? Es decir, este último paso, el paso 5, es casi lo mismo que el paso 1. El paso 1 es diseñar los objetivos y el paso 5 pues sería como evaluarlo, o sea, ya tener la información y poder hacer una hipótesis. Aquí te dice, por ejemplo, ¿qué decisiones tomarías con base a los resultados obtenidos? Ejemplo, si hice una escala de hábitos de aprendizaje que me pueda resolver el profesor, mi hipótesis sería que si los hábitos tienen algún problema con el tema de atención, con el tema de entrega de trabajos, con el tema de entendimiento, bueno, la estrategia es diferente, porque si el problema es de atención, a lo mejor yo le propondría al profesor que realizara una estrategia diferente para ella en particular. A veces hasta el cambiarlo de un lugar, a la persona de un lugar en el salón puede ser muy benéfico y es algo muy sencillo. Y realmente funciona porque le estamos cambiando como este esquema de la atención. Si atrás se distrae o atrás a lo mejor no tiene se pierde frente a los compañeros, la paso al frente, su atención está justo en el pizarrón y puedo observar realmente si la persona está poniendo atención o no. Si tiene que ver con un problema de los procedimientos, con los pasos o con los hábitos del desarrollo de aprendizaje, bueno, entonces yo propondría al profesor que identifique cuál es el paso en el cual la persona no tiene comprensión sobre la situación en particular. Tal vez si la atención no es el problema, pero a la hora de resolver el ejercicio le falte algún tipo de indicador motivacional o de entendimiento que se le pueda adicionar para que pueda comprender y resolver mejor el problema. Tendríamos que tener los resultados para ser más específicos, pero aquí el instrumento te dice, pues simula que ya tienes el ejercicio resuelto. Entonces, ¿qué harías con eso? Por eso te dije que el paso 1 y el 5 pues están de la mano. ¿Cómo vas a resolver el paso 5? Con el paso 1. Cuando tú sepas qué estás midiendo, tú vas a saber que independientemente del resultado que salga, tú puedes proponer A, B o C, dependiendo de tu escala de objetivos que tú tienes previamente, desde el paso número 1. Dice, ¿cómo podrías interpretar los resultados para planear una intervención educativa?
pues yo podría poner ahí, bueno, tendría que tener tanto el aspecto del profesor como de la alumna, tanto del contexto, y poder crear una simulación de lo que han sido las clases para Laura, de lo que es lo que ya se intentó con ella, y las estrategias de aprendizaje podrían ir contextualizadas hacia otro lenguaje. Tal vez Laura tiene un problema con las matemáticas porque es más artística que lógico-matemática. Entonces, tal vez si yo implementara una forma de enseñanza que alentara más una creatividad a la hora de resolver los ejercicios o etcétera, tal vez el resultado sería favorable. ¿Cómo los resultados obtenidos a través del instrumento de medición ayudarían a mejorar el desarrollo cognitivo de Laura y sus estrategias de autorregulación? Bueno, eso es bien simple de responder, porque estamos encontrando las necesidades de aprendizaje de Laura. Es eso, nada más. Los resultados obtenidos nos van a arrojar las necesidades de aprendizaje y me van a ayudar a mejorar el desarrollo cognitivo de Laura y sus estrategias, etcétera, entendiendo cómo es que está funcionando, dónde necesita apoyo y hacia dónde la queremos proyectar. Y dice, entrega final, un reporte que incluya la definición de tus constructos, es decir, tus escalas, lista de indicadores y su justificación, o sea, la construcción de la escala. Ahí es lo mismo. Diseño de instrumento de evaluación, que tú escribas cómo lo preguntarías, que tú me enseñes cuál es la forma en la que lo vas a administrar. Estrategias para validar y asegurar la confiabilidad del instrumento. Ahí yo te pido que hagas como una parte reflexiva donde digas, estoy tomando en cuenta estos objetivos para lograr estos objetivos más adelante. Es decir, considero el constructo número 1 para que con los resultados de la evaluación, en el constructo número 5 pueda implementar algo acorde a lo que es la necesidad real de Laura. Y un análisis simulado de datos y propuestas de intervención, que fue lo que ahorita estuvimos resolviendo. Así se resuelve este ejercicio de lo que es su caso número... su ejercicio, número 5, me parece. Ahora, ¿qué es lo que yo veo importante aquí, grupo? ¿O por qué me detuve mucho a esto del tema 5, diseño de un instrumento? Porque hay personas que no lo han resuelto. Les pido que realicen este trabajo en consideración a lo que les acabo de explicar, y si aún así hubiera dudas, pues me pueden dejar un comentario en este video para que lo pueda yo tomar en cuenta y resolverle su duda y puedan realizar su escala. No es tan difícil lo que te está pidiendo. O sea, básicamente te está diciendo que desarrolles una escala. Y para eso, si tienes dudas de cómo, pues regresa a los ejercicios anteriores. Acuérdate que aquí en los ejercicios anteriores te ponían hasta en algún documento, no me acuerdo en cuál. Ustedes se deben acordar mejor que yo. Prácticamente ya una tabla con el tipo de escala que puedes utilizar y las preguntas, y las opciones de respuesta que le puedes dar a la persona. Si tú creas un cuestionario dirigido hacia medir el pensamiento abstracto con una escala de ese tipo, para mí eso ya es un trabajo de 10. Entonces no es tan difícil, pero métanse a realizarlo. Si tienen alguna duda al respecto, les repito, coméntenla aquí y yo reviso y les resuelvo. Ahora, para finalizar, y esto tiene que ver no solamente con lo que te está diciendo aquí tu plataforma. Miren, ustedes tienen que comprender que a la hora de crear instrumentos, primero el objetivo de lo que quieres medir, considero que eso es se parece mucho como a los pasos del método científico. Te creas tu hipótesis, haces tu evaluación, tu análisis de datos, la compruebas y los resultados. Es lo mismo, solo que tiene otras palabras. Pues es que tiene este problema Laura. Pues a ver, voy a medir su pensamiento abstracto. Ok.
Para eso puedo medir su desempeño en la escuela y su resolución de problemas en particular sobre matemáticas. Ok, diseño mi instrumento basado en eso. Una vez que encuentre un resultado, puedo hacerlo a través de una interpretación de datos. Bueno, en el cuestionario donde di preguntas abstractas y respuestas no corresponden a las respuestas que serían las de su edad o las correctas. Entonces ya tengo como una mejor definición de que ya no es necesariamente como un problema de procedimiento, sino de pensamiento. O si estoy haciendo una observación y estoy analizando que el contexto en el que se da el aprendizaje tiene variables que para ella son distractores, bueno, ya lo estoy aterrizando como a una situación real. Estoy identificando y estoy realizando una interpretación tomando en cuenta eso. Y eso es experimentación, básicamente. Y ya, el resultado o el análisis es que se supone que tú debas aprender o definir dónde está el problema de Laura. Les repito y reitero, en un escenario real faltan muchos datos, en un escenario real no te lo van a decir con estas palabras, y en un escenario real normalmente la respuesta, fíjense esto, en un escenario real la respuesta más sencilla normalmente o la más lógica normalmente es la real. Entonces tomen en cuenta que por eso es que tú tienes que ser muy erudita, muy erudito de el comportamiento humano, porque analizas todos los factores y variables. Se me hace que el ejemplo está muy sencillo como para a veces justificar una intervención de un psicólogo. Digo, sí los hay, sí hay personas que les interesa bastante la educación de sus hijos y que van a querer conocer por completo todo el campo de pensamiento. Pero normalmente trabajamos con problemas más acentuados, más agudos, y ahí los instrumentos de evaluación tienen que ser con la misma confiabilidad y validez, porque al final no importa el tamaño del problema. Si tú sabes instrumentar, si tú sabes crear instrumentos de forma apropiada y correcta, no hay una situación que realmente escape a tu intervención, y eso es lo interesante del sistema, bueno, de aplicar conocimientos en cuanto a aprendizaje. Entonces espero que con esto les quede un poco más claro o que tenga más sentido lo que les están pidiendo en la plataforma, y que les queden entendido por si en algún momento hacen una intervención realmente con un alumno, sepas definir que no solamente son los parámetros duros, que son la parte del pensamiento, el aprendizaje y los procesos psicológicos superiores, sino también tiene que ver con otro tipo de procesos, la emoción, la motivación y el contexto. Normalmente un problema de aprendizaje es un problema de método. Normalmente, digo, hay sus reglas, excepciones a la regla, pero eso ya les estará tocando a ustedes resolver.